Saludos, soy Isis Castro, estudiante de Medicina de la Universidad de Cuenca, y con esta charla pretendo ayudar a reconocer y superar las barreras para optimizar el uso de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, curso que podemos encontrar en Medscape Education. Bien, en primer lugar tenemos los beneficios de los YECAS en pacientes con falla cardíaca y enfermedad renal crónica. Los inhibidores del sistema renina-angiotensina reducen la morbilidad y la mortalidad de manera consistente en personas con enfermedad cardiorrenal, pero solo si estos medicamentos se utilizan en sus dosis máximas o totalmente tituladas, especialmente aquellos que han sido identificados en ensayos clínicos a gran escala para proporcionar estos beneficios. Es importante mantener la dosis adecuada de estos medicamentos y sirven como base para otras terapias que ahora están disponibles en personas con enfermedad cardiorrenal, como los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides o incluso los inhibidores de cotransportador 2 de sodio y glucosa. Todos estos estudios se han realizado utilizando la dosis completa de la dosis máxima tolerada posible de un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un bloqueador del receptor de angiotensina. Las pautas del American College of Cardiology y American Heart Association para el uso de bloqueadores del sistema renina-angiotensina son bastante consistentes. Nos dice, utilice siempre estos medicamentos lo antes posible una vez que se haya identificado que los pacientes tienen insuficiencia cardíaca. Es importante saber que cada día aprendemos más sobre su uso, no solo en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, sino también en aquellos pacientes con fracción de eyección conservada. Estos pacientes tienen un alto riesgo de progresión de la enfermedad cardiorrenal y las consideraciones terapéuticas que facilitan una ralentización de progresión de la enfermedad en estos pacientes son muy importantes. Por esto es importante considerar que ahora hay muchas oportunidades terapéuticas diferentes tanto para la enfermedad cardíaca como para la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica, pero la base sigue siendo el inhibidor de la ECA o el bloqueador del receptor de angiotensina, porque estos medicamentos no solo son antihipertensivos, sino también son cardioprotectores y renoprotectores. La dosis del inhibidor del sistema renina-angiotensina y la mortalidad realmente se correlacionan. Podemos ver esto de manera muy consistente como se muestra aquí, tanto en términos de inhibidor de la ECA como de bloqueadores de receptores de angiotensina, como se muestra a la izquierda con la dosis totalmente tolerada y recomendada. También es interesante que en los bloqueadores de beta de la derecha podemos ver que la dosis apropiada que se usa también son importantes. Entonces, en resumen, podemos apreciar plenamente que la dosis de un bloqueador del sistema renina-angiotensina sí marca la diferencia y deberíamos usar la terapia médica basada en guías para optimizar los resultados de nuestros pacientes cardiorrenales. El siguiente capítulo trata sobre las brechas relacionadas con el uso de inhibidores de ECAS y su optimización de dosis. Vivimos en tiempos realmente interesantes en los que se han realizado varios ensayos clínicos controlados aleatorios de gran tamaño y todos han sido positivos. Esta gran base de pruebas nos brinda información sobre cómo tratar a nuestros pacientes para reducir sustancialmente la carga de morbilidad y mortalidad en estos pacientes. Pero, ¿cómo estamos implementando estas terapias en la práctica de la vida real? Desafortunadamente, la respuesta no es muy buena. Si observamos los datos que son datos realmente contemporáneos y si observamos el uso de terapia médica, uno encuentra que existen brechas sustanciales en el uso de terapias para estos pacientes. Entre un tercio y dos tercios de los pacientes no recibían las terapias de forma adecuada. De hecho, hay datos que muestran que incluso cuando los pacientes son hospitalizados, muchos de los medicamentos no se cambian. Esto es particularmente cierto para antagonistas de los receptores de mineralocorticoides porque existe el riesgo real y luego hay muchos riesgos percibidos relacionados con la hiperpotasemia y el daño potencial a los pacientes, lo que resulta en que no se administra estas terapias, pero estas terapias son de gran ayuda en pacientes de larga duración. Los resultados a largo plazo serían disminuir ciertas muertes cardíacas y disminuir incluso el riesgo de hospitalización. Ahora, sabemos por múltiples ensayos clínicos que administrar el medicamento y administrar en dosis altas es mejor, pero hay suficientes datos de registro, también registros de la vida real, que nos muestran que cuando interrumpimos la terapia médica, cuando damos menos dosis, los pacientes tienen un riesgo mucho mayor de resultados adversos. Bueno, ahora vemos las barreras para optimizar el uso de inhibidores de ECAS en pacientes con enfermedad cardiorrenal. Nos centraremos en cuestiones como los cambios en el potasio sérico, el costos y las preferencias del paciente. Desafortunadamente, los fármacos que modifican el sistema renina-angiotensina-aldosterona tienden a elevar el potasio sérico. La importancia de esto es que, si vemos la mortalidad, de acuerdo con el potasio y las condiciones comórbidas, como vemos en el gráfico de aquí, el punto óptimo es principalmente entre 4 y 5.
Aquí podemos observar que hay una curva en forma de U donde el potasio sérico de 3.0 y el potasio sérico de 6.2 son aproximadamente iguales en términos de riesgo cardiovascular general y mortalidad. Esto aumenta con las comorbilidades médicas, incluida la diabetes, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal crónica y aún peor si tenemos las tres. Y ese es realmente el problema y la preocupación para los críticos. Por lo tanto, no hace falta decir que probablemente sea mejor no tener al paciente por encima de 5.5 o por debajo de 3.5. Desafortunadamente, lo que hacemos en la práctica clínica es una preocupación importante porque, al mirar este gráfico de aquí, la hiperpotasemia es la razón principal para no comenzar o descontinuar los bloqueadores del sistema renina-angiotensina en personas con enfermedad renal crónica. También seamos justos, muchos de estos pacientes no reciben un seguimiento adecuado solo para asegurarse de que están a salvo. Este es un gran proyecto escandinavo que analizó los datos en Suecia, donde menos de una cuarta parte de los pacientes con insuficiencia cardíaca que iniciaron con antagonistas de receptores de mineralocorticoides recibieron un control de potasio recomendado por las pautas que, según el nivel de potasio, podría ser cada 2 semanas o más. Por lo tanto, comprendamos que probablemente podamos hacer más para mantener las dosis adecuadas en nuestros pacientes y modificar la concentración de potasio inicial puede ser una consideración importante antes de embarcarnos en este tratamiento. Ahora veremos un análisis profundo de la hiperpotasemia como barrera para optimizar la terapia con los inhibidores de ECA. Hay varias preguntas que al respecto tenemos. La primera pregunta es, ¿los pacientes que desarrollan hiperpotasemia en los ensayos clínicos todavía se benefician de las terapias en comparación con un placebo? Podemos decir que definitivamente la respuesta es sí. Esa evidencia proviene de ensayos de pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Un ensayo en particular para mencionar es énfasis. HF, en el que los pacientes se beneficiaron de la eplerenona en comparación con el placebo, independientemente de sus niveles de potasio subyacentes. Y de hecho, en algunos ensayos con antagonistas de los receptores de mineralocorticoides en insuficiencia cardíaca, los pacientes que desarrollaron hiperpotasemia, los que fueron asignados a antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, obtuvieron mejores resultados que los pacientes que fueron asignados a placebo y fueron normopotasémicos durante el ensayo. Sin embargo, la evidencia que tenemos indica que los pacientes beneficiados de estos tratamientos, independientemente de que desarrollen o no una hiperpotasemia. Ahora, la segunda es que sabemos que los pacientes que desarrollan hiperpotasemia pueden tener un riesgo más alto, pero por supuesto la pregunta ¿es el potasio realmente el impulsor de estos malos resultados o es solo un marcador? Independientemente de lo que podamos decir, lo que sabemos con certeza es que la terapia con IECAS está infrautilizada en pacientes que pudieran beneficiarse de ella. Se ha demostrado definitivamente en registros en Estados Unidos y Europa, especialmente en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, y sabemos que una de las barreras clave para el uso de optimización de IECAS en esta población de pacientes es la hiperpotasemia. Teniendo esto en cuenta, está muy claro que la hiperpotasemia es una barrera importante para optimizar la terapia IECAS, incluidos los inhibidores de la ECA, los bloqueadores de los receptores de angiotensina, el inhibidor neprilisina del receptor angiotensina y los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides en una variedad de poblaciones de pacientes, concretamente en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Pero lo mismo ocurre en pacientes con enfermedad renal crónica cuando se trata de bloqueadores de receptores de angiotensina e inhibidores de la ECA. Sabemos que la respuesta típica de los médicos cuando ven hiperpotasemia es la disminución o la interrupción y esto se asocia con un riesgo sustancialmente mayor de eventos adversos. La pregunta, por supuesto, es entonces, ¿qué hacemos en esta situación? ¿Seguimos como estamos y no hacemos nada y toleramos la hiperpotasemia? ¿Intentamos realmente optimizar los IECAS y corremos el riesgo de empeorar la hiperpotasemia? ¿Reducimos o descontinuamos IECAS, que hará que los niveles de potasio se vean mejor, pero puede que no sea lo correcto para el paciente? ¿O realmente pensamos en otra opción, que sería usar los quelantes de potasio para optimizar y permitir la optimización de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Para ello, ahora vamos a ver algunas estrategias para superar el potasio elevado como barrera para el uso de IECAS y la optimización de dosis. Si pensamos en el tema de la hiperpotasemia, tenemos una mentalidad en la que solo pensamos en hiperpotasemia como un aumento drástico de los niveles de potasio. Estamos hablando de 6, 6.5, ondas sinusoidales en el electrocardiograma, arritmias, muerte súbita cardíaca. La mayor implicación clínica de la hiperpotasemia se encuentra en realidad cuando el nivel de potasio está entre 5 y 6. Lo que termina sucediendo es que cuando los niveles de potasio están elevados, pero no extremadamente elevados, la forma en que lo manejamos es una buena terapia médica, pero entonces es cuando la comorbilidad empeora. Pero cuando tenemos una persona que regresa con un empeoramiento de la comorbilidad debido a una terapia subóptima porque existe una hiperpotasemia renal o existe un riesgo percibido de la hiperpotasemia y alguien tiene una insuficiencia cardíaca que empeora pero no está tomando inhibidores de la ECA
o no está tomando antagonistas de los receptores de mineralocorticoides o no está tomando un beta bloqueador, nunca culpamos al empeoramiento de la insuficiencia cardíaca a la hiperpotasemia. Lo que se piensa es, bueno, esta es la progresión natural de la enfermedad. Ahora, ¿cómo lidiar con la hiperpotasemia? Conocemos muy bien cómo tratar la hiperpotasemia aguda. Si podemos administrar insulina, glucosa, si podemos poner gelantes a corto plazo para excretar el potasio, si podemos administrar otras terapias como el calcio para esterilizar las membranas. Todas estas terapias agudas se hacen muy bien. La pregunta es, una vez que se ha terminado con agudo, ¿qué debemos hacer para el manejo a largo plazo de la hiperpotasemia? Son muy pocos los pacientes que desarrollan hiperpotasemia con un motivo episódico reversible de hiperpotasemia. Entonces, por ejemplo, tuvo una artritis grave y tomó 3 medicamentos antiinflamatorios no esteroideos adicionales y su creatinina aumentó y tiene hiperpotasemia. O en realidad está tomando suplementos de potasio por vía oral y terminó tomando por error píldoras adicionales o algo así. La mayoría de las veces los pacientes cuando desarrollan hiperpotasemia es el fenotipo del paciente y son pacientes mayores con multimorbilidad, diabetes, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca y tienen un riesgo crónico de hiperpotasemia y estas cosas no desaparecen. Entonces, ¿cómo se les arregla? Bueno, se puede pedir al paciente que siga una dieta baja en potasio. Esta es una gran idea y siempre deberíamos usarla. El problema con una dieta baja de potasio es que hay muchas razas y etnias diferentes que comen diferentes alimentos, y es posible que sepamos o no qué recomendar. Es posible que necesite una consulta con el nutricionista, pero una cosa es llevar una dieta baja en potasio, otra cosa es decir que va a aumentar el nivel de los DIACA porque el paciente va a mantener una dieta baja en potasio tan estricta a largo plazo que podemos confiar en él. Y obviamente la respuesta es que no podemos hacer esto a largo plazo. Finalmente, este negocio de la dieta se vuelve muy complicado cuando las personas tienen multimorbilidad. Entonces, tiene insuficiencia cardíaca que requiere una dieta baja en sodio, hiperpotasemia, baja en potasio, dislipidemia, baja en colesterol, diabetes, baja en glucosa. Así que podemos imaginar que no es un esfuerzo sostenible a largo plazo. Una vez más, uno debe intentar hacerlo definitivamente, pero necesitamos más terapias juntas con esto. Entonces, lo que se ha hecho tradicionalmente es básicamente poner en peligro la terapia con inhibidores de la ECA y básicamente reducir la dosis o detener por completo estas terapias. Pero entonces, en esencia, lo que se ha hecho es que intercambiamos un problema a largo plazo con un problema a corto plazo. Nos hemos deshecho del problema a corto plazo de la hiperpotasemia y acabamos por aceptar al problema a largo plazo, que es el empeoramiento del riesgo de la morbilidad y la mortalidad. Bueno, ahora tenemos dos nuevos quelantes de potasio, a diferencia del poliestireno sulfonato de sodio que no fue bien tolerado. Ahora tenemos los dos nuevos quelantes de potasio, patirómero y ciclosilicato de sodio y circonio, donde tenemos los datos de que estos medicamentos se toleran bien, se puede controlar la hiperpotasemia crónica, se puede utilizar en terapia con inhibidores de las secas, concomitantemente con estos nuevos quelantes de potasio, y así no tenemos el compromiso de elegir entre el riesgo a largo y corto plazo. De esta forma no debemos comprometer una buena terapia médica y podemos permitir una buena terapia médica, disminuir la morbilidad, el riesgo de mortalidad y manejar la hiperpotasemia crónica con patirómero o ciclosilicato de sodio y circonio. Entonces, ¿cómo iniciar la terapia quelante de potasio y monitorar y optimizar la dosis de IECAS? El primer quelante de sodio será SZC, o ciclosilicato de sodio y circonio. Es un cristalino orgánico, por lo que es el primer cristalino orgánico de su clase. No es polímero ni resina y tiene alta afinidad por el potasio e intercambia potasio por sodio e hidrógeno. Se han realizado varios ensayos con SZC, entre ellos el estudio Harmonize, que es un estudio fundamental para llevar la aprobación de este medicamento en los Estados Unidos y en otros lugares para el manejo de la hiperpotasemia. ¿Qué pasa con la tolerabilidad y seguridad de SZC? En general es muy bien tolerado. Un número muy pequeño de pacientes desarrolló hipopotasemia, pero todos estos episodios de hipopotasemia fueron leves, entre 3 y 3,5. Cambiamos al patirómero, que es un polímero que intercambia potasio por calcio. Al igual que con SZC, hay una serie de ensayos clínicos aleatorios que han demostrado su eficacia y seguridad. Entonces, lo que podemos decir después de revisar todos los ensayos que tenemos disponibles con SZC y patirómero en pacientes con hiperpotasemia, estos nuevos quelantes de potasio claramente conducen a una reducción significativa de los niveles de potasio a un rango normal y al mantenimiento a largo plazo de la normopotasemia y parecen ser bien tolerados. Por último, el uso de estos quelantes de potasio novedosos en pacientes complejos que tienen hiperpotasemia, que son pacientes con insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, diabetes y a veces una combinación de las tres, es definitivamente algo que requiere un trabajo integral en equipo, y se espera que estas recomendaciones se integren más a la práctica clínica para el beneficio de estos pacientes. Muchas gracias por su atención, espero que esta información sea útil para su práctica clínica.